embarazada de 4 semanas, de las semanas que abarcan entre el 8 y el 14 de noviembre. Este es mi tercer embarazo y bueno, os voy a explicar las sensaciones, los síntomas que me han surgido durante la semana 4. Ahora estoy de 5 semanas, así os puedo explicar lo que me ha pasado durante toda la semana anterior. Los miércoles de cada semana cumplo una semanita más, todos los miércoles. Así que ahora, bueno, os voy a contar lo de la semana pasada. Os voy a contar las sensaciones que hemos tenido todos, ¿no? Con la noticia. Pues al principio era todo un mar de sensaciones, tanto buenas como malas, porque como ya he explicado en mis anteriores vídeos, no era buscado. Así que primero tienes que hacerte a la idea, ¿no?, de la noticia, y luego, bueno, pues a medida que van pasando los días ya te haces más a la idea y ya son otras sensaciones, ¿no? Ya es más de alegría, de ilusión, ya le pones, bueno, pues como un embarazo más, como los otros dos que tuvimos. Mira, cuando la reacción de los familiares, pues mira, cuando se lo conté a Janet se puso súper contenta, se puso a saltar, bueno, me empezó a abrazar, me dio un beso, bueno, se puso súper contenta, ¿no? Claro, y dice, bueno, ella quería otra hermanita, y decir, es una hermanita, bueno, que no sabemos qué puede ser, ¿no? A lo mejor es una niña, no lo sabemos, pero bueno, ella está convencida, así que por esa parte súper bien. Y bueno, los familiares todavía no, pues solo se lo hemos dicho a mis suegros, más que nada por necesidad, porque claro, cuando tienes las visitas y tal, tienes que dejarlos con alguien, entonces claro, tienes que contarlo, ¿no? Pero la verdad es que a nadie más se lo hemos dicho. Vamos a esperar un poquito, o al menos hasta la primera eco, o hasta, depende de quién, hasta la semana 12, ¿no? Que se acabe de confirmar que ha cuajado del todo, ¿no? Los síntomas han sido, mira, a principios de la semana 4 tenía mucho apetito, o sea, mucha hambre, nada de náuseas. Bueno, es más, las pocas que tenía de la semana anterior, de la semana 3, desaparecieron, me encontraba súper bien en ese sentido. Y bueno, la verdad es que tenía mucho apetito, los pechos, eso sí, los seguía teniendo hinchados bastante. También he notado un poco de estreñimiento, supongo que es por el cambio hormonal, que hasta que el cuerpo no se adapte, pues al principio, con el choque de hormonas, pues es normal, ¿no? Luego ya cuando el cuerpo se adapta, ya no, vuelves a la normalidad. Sobre todo tengo también muchísimo sueño, es decir, me pasaría el día durmiendo cual marmota, o sea, lo que pasa es que no puedo hacerme siestas ni nada, pero si pudiera hacerme siestas yo creo que serían largas, porque de verdad es que estoy andando hasta por la calle y tengo eso que se te van cerrando los ojos, que tienes sueño, como si no hubieras dormido en toda la noche y no hubieras descansado, y claro, la verdad es que yo esto es lo que peor llevo de momento, hasta que no empiecen los vómitos y las náuseas fuertes, es lo que peor estoy llevando, el sueño, porque es que es mortal, es todo el día, o sea, es agotador. Me tengo que ir unas 3 horas o 4 antes a dormir de lo que habitualmente me iba. Claro, yo aprovecho por las noches, ¿no?, para hacer cosas, para limpiar, para recoger, para poner lavadoras, para planchar, doblar ropa, y claro, ahora pues con tanto sueño que tengo se me acumula la faena porque me voy antes a dormir y bueno, tengo que organizarme todavía en ese sentido un poco, ¿no? Aunque yo creo que eso, al menos como mis 2 otros embarazos, solo fue al principio, como mucho el primer trimestre, luego ya se normaliza también y desaparece el sueño extremo y puedo volver a ser yo. Bueno, cabe decir que encima esta semana se han puesto malitos los dos con fiebre y claro, ha sido bastante pesado, la verdad, porque es que Julien, sobre todo, Julien de 21 meses tiene, pues no sé, he cogido un virus de estos fuertes, es un resfriado, no es una gripe, ¿no? Pero bueno, cuando le cogen décimas de fiebre es que se pone fatal, se pone muy pachucho, está que, bueno, tengo que ponerle el supositorio
porque es que está que no se aguanta, o sea, el pobre, y claro, eso también cansa, ¿no? Estás todo el día con él encima y tú ahí con ese sueño, deseando poder descansar, pero bueno. También tengo unos ligeros dolores en el bajo vientre. Bueno, ahora son estiramientos de los ligamentos, ¿no? Porque se está adaptando el cuerpo, ¿no? Y según cómo, a principios de la semana 4 sí que me daban bastante seguidos, sí, los dolores. Luego ya finalizando la semana 4 ya no tanto. También tengo el estado anímico un poco alterado, que decir, noto el cambio hormonal, lo noto. Y estoy más sensible, o sea, si yo soy ya sensible de por sí, pues ahora con esto más. Sobre todo lo que noto es que tengo mucha hinchazón de tripa, porque cuando te levantas por la mañana estás bien, normal, y cuando acabas el día no estás súper hinchada. Bueno, que hay muchos gases, la verdad. Luego a medida que se iba acabando ya la semana 4, ya no estaba tan hinchada y eso, pero al principio sí, mucho. La verdad es que sí, muchos gases y bueno, eso. Además es que me subían al estómago y me daban dolores de estómago por los gases, por unos pinchazos. El tema visitas, primero cuando me enteré, ¿no?, la noticia, pidió hora para mi doctora para que me recetara los suplementos que tomaba también en mis otros embarazos, que es el Natifar de 200 a 400 miligramos, no, perdón, que contiene yodo, B12 y ácido fólico. Vamos, todo completito, todo en uno, así no hace falta tomarte una cosa por un lado, ¿no? Te lo dan todo junto y mejor, la verdad es que mucho mejor. Y me estoy tomando, es uno al día, y ya está. De suplementos me ha dicho el ginecólogo que no me hacía falta, bueno, el ginecólogo de lo privado, que no me hacía falta, no hacía falta, ¿no?, tomarte más, a no ser que luego te salga en la analítica falta de hierro y eso, pero en principio no debería, porque si comes bien, ¿no? Bueno, pues lo que decía, que primero te pidiera por la doctora, me recetó el Natifar, luego me derivó a la llevadora, de la Seguridad Social estoy hablando. Cuando fui por la Seguridad Social a la llevadora, o matrona, depende de dónde seáis, decís una cosa u otra, ¿no? Pues bueno, voy a llamar matrona, que me parece que es más generalizado. La matrona, como claro, al tomarme las pastillas de Aracel no sabíamos exactamente qué día ovulé ni nada, aunque bueno, yo al hacerme, lo que pasa que no se lo conté, ¿no?, pero yo me hice una gráfica de estas de sintotérmicas, ¿vale?, de la temperatura basal. Una gráfica sintotérmica, se ven las temperaturas, se ve, bueno, todo, y entonces ahí sí que puedo saber qué día ovulé. Lo que pasa es que, bueno, no se lo dije, ¿no?, porque entonces se extrañaría, ¿no? O igual no sabe qué es tampoco, y bueno, pues no se lo conté. Y entonces me dijo que al no saber de cuántas semanas estaba, que me derivaba a la ginecóloga a hacerme una ecografía de 6 semanas, de cuando estoy justo a las 6 semanas, bueno, la semana 6, es decir, la semana que viene, que ahora ya es 5, pues la semana que viene, el miércoles 22, para ver de cuántas semanas exactas estoy y para poder mandarme las analíticas y todo, porque claro, el problema es si estuviera de más semanas, que entonces ya no podría hacérmelo como si hubiera estado cuando me hubiera tocado, ¿me explico? Entonces claro, bueno, pues eso, y precisamente me han dado un día para el miércoles, que ese día tengo cita también con el ginecólogo por privado, ¿no?, que lo llevo por mi mutua. Y claro, bueno, es el mismo día, hubiera preferido otro día para ver diferentes tamaños y diferentes semanas, pero bueno, como ya había ido anteriormente a mi ginecólogo, que me lo llevará a un ginecólogo muy bueno, que me lo han recomendado y está muy bien, es muy majo, muy agradable. Y bueno, en principio lo llevo por los dos lados, porque según qué cosas me va mejor ir a uno y según qué al otro, porque ahora con los niños pues es un poco ajetreo según qué me va mejor en un sitio o en otro, ¿no? Pero vamos, que repetir las analíticas no las repito de los dos lados. Ecografías sí, de todo tendré, pero analíticas las voy a llevar creo que por la Seguridad Social, porque me cae más cerca, donde tengo que ir, y me da mejor con los niños para combinármelo y eso. Así que bueno, en principio haré eso, y luego el tema parto,
pues ya había pensado, ya que pago la mutua y puedo permitirme el poder elegir, ¿no? Pues voy a elegir, creo, de momento he mirado y creo que voy a elegir el hospital por la mutua, ¿no? Que me entra por la mutua, el privado, que ya he ido a verlo y todo, y he mirado las fotos de la sala de partos y todo esto que me ha enseñado, y la verdad es que está muy bien, tiene una bañera de partos incluso, es decir, que supongo que se puede parir en el agua, pero bueno, eso ya todavía queda y ya se verá, ¿no? Pero que sí, que me ha gustado mucho la habitación y la sala de partos, y estoy convencida de momento, vaya, al menos que voy a ir allí. Bueno, las recomendaciones médicas que me ha dado mi ginecólogo, que es súper majo, que la verdad es que no me las habían dado en mis otros embarazos por la Seguridad Social. Además, este es el primero que lo llevo por la mutua. Me ha dicho sobre todo que beba muchísima agua para hidratarme tanto interiormente como exteriormente, ¿no? Sobre todo la piel, porque yo ya me noto mucha sequedad, ya de manos y de rodillas y codos, y sobre todo la tripita, ¿no? Es muy importante que hidratemos bueno, en verdad depende de lo que seas más propensa a coger estrías y eso, porque yo la verdad es que soy bastante propensa, así que en la barriga, lo que es la barriga y los muslos y los glúteos también, según como, me pongo crema después de la ducha, ¿no? Sobre todo mucha crema, y durante el día ir poniéndome varias veces según me vaya acordando, o crema o aceites, depende de lo que tengáis. Ya subiré un vídeo donde explique lo que me pongo para que no me salgan estrías, y explicaré un poco los potingues, ¿no? Bueno, pues eso, las recomendaciones es eso: mucha agua, mucha hidratación, sobre todo mucha agua, además, porque me ha dicho que si es propensa a tener infecciones urinarias, que eso también ayuda mucho, beber mucha agua, mucha. Y sobre todo comer saludablemente y equilibrado, muy importante, porque en el embarazo solemos coger bastante peso, al menos yo en mis dos otros embarazos he cogido 20 kilos en cada embarazo, que no hacía nada, que luego los he perdido, sí, siempre los he perdido, pero claro, se hace muy pesado notarte tú, además del embarazo, pesada, con 20 kilos de más. Bueno, no os quiero contar, se lleva muy mal, y además eso agota físicamente. Así que, bueno, yo creo que en verdad a mí también me afectan las hormonas, y eso ayuda a que todavía engorde más, porque desde el comienzo de las pastillas, que hace 4 meses me las empecé a tomar, hasta ahora, bueno, hasta hace poco que me quedé embarazada, me había engordado 5 kilos, 5 kilos en 4 meses, y no había hecho ningún cambio de alimentación, es decir, comía lo mismo, solo que tomaba las pastillas anticonceptivas, y a mí me engordaron mucho. Bueno, y además que con Janet también me las tomé y me pasó lo mismo, o sea que no es que yo haya cambiado mis hábitos, ¿no? Y bueno, creo que no se me olvida nada, ya lo he contado todo. Pues eso, que a finales de semana ya me han desaparecido muchos síntomas, en la semana 5 estoy segura que me van a aparecer otros más. Y bueno, me despido del vlog, espero que me sigáis y os suscribáis. Y en la próxima semana voy a subir otro vídeo para contaros los síntomas que voy a tener. Adiós.